estábamos en el seminario de evangelismo y recordé ese momento en uno de los principios de cómo ayudar a un prospecto, ¿verdad? Y recordé una parte de cuando yo pues obedecí el evangelio y quería orar y bueno, no sabía orar. Y mi mamá me escribía las oraciones, yo trabajaba en una bodega, me iba yo a un cuarto que era de descanso y yo almorzaba con él, Daniel Valverde, siempre tengo comunicación con él y él me decía, esto es bueno lo que usted está haciendo. Yo antes asistía a un lugar, ¿verdad? Dejé de hacerlo y me ayudaba a orar él, siendo pues una persona que no era fiel, ¿verdad? Al Señor, pero les pido sus oraciones por él, Daniel Valverde. Y gracias a Dios, hermanos, el día de ayer, como mencioné ahorita, pudimos compartir con los hermanos. Los hermanos enviaron saludos para cada uno de nosotros y esperamos seguir creciendo, hermanos, juntos. Gracias a Dios, por medio de la palabra de Dios, los hermanos fueron muy motivados y se sienten contentos. Y oremos por la Iglesia de Cristo en Pavas para que también tenga un crecimiento espiritual y tenga también un crecimiento numérico a través del esfuerzo de cada hermano comprometido en la obra del Señor. Y hoy estamos aquí, hermanos, felices y contentos con el fin, hermanos, de presentar nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial, quien nos amó, quien nos ama y que nos seguirá amando, hermanos, a pesar de cualquier circunstancia en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, hermanos. Me ha gustado preparar este sermón porque me ha ayudado a fortalecer mi espíritu, fortalecer mi compromiso con Dios, renovar, cuando es en el matrimonio llaman renovar los votos, ¿verdad? Yo le llamo renovar mi vida espiritual con Dios. Vamos a hablar de redirigir nuestro enfoque. Redirigir viene del latín, hermanos, viene de una palabra del latín que es compuesta. Re es un prefijo que significa volver a. Dirigir es hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse, hermanos. Eso es lo que significa dirigir, ¿verdad? Ir haciendo una acción determinada sin desviarnos a cualquier otra parte. Por eso es que a través de esa palabra compuesta aprendemos varias cosas, hermanos. Volver a tomar la dirección correcta, si ese es el caso, aplicándolo a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sin desviarnos, hermanos, sin desviarnos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de volver a tomar la dirección correcta en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros debemos volver a tomar la dirección correcta en nuestras vidas? Bueno, es nuestro avance a ese lugar tan precioso que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros. Hay que fortalecer ese lugar, hay que mirarnos a nosotros mismos si estamos caminando en la dirección correcta. ¿Qué tanto usted y yo pensamos en el cielo? ¿Qué tanto usted y yo pensamos en ese lugar, hermanos, que el Señor ha ido a preparar para nosotros? Es algo que debemos de interesarnos y de estar preocupados. Por eso es que debemos de redirigir nuestro enfoque. Y el enfoque quiere decir valorar o considerar una cosa. Valora usted y yo, estamos valorando el cielo. ¿Qué es lo que debemos de valorar, hermanos? Bueno, el cielo obviamente no es por obras, hermanos. Es por lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, hizo por cada uno de nosotros. Santiago 2:19 nos enseña que la fe sin obras, ¿verdad?, es muerta. Por eso es que el hombre no solamente es justificado
por la fe, sino por esas obras de obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios. Y valorar, hermanos, ese precio con el cual fuimos comprados no es solamente el primer día de la semana, como hoy acabamos de participar. Hemos venido con una conciencia limpia a recordar, a conmemorar el supremo sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al participar del pan sin levadura y al participar del jugo de la vid, y anunciando al mundo que adoramos a un Dios vivo y eterno, porque habemos sido comprados con precio, y ese precio, hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto, primera carta, capítulo 6, verso 20: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque le pertenecemos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, redirigir nuestro enfoque quiere decir poner la mirada en quien debemos de tenerla puesta. Esto es, en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según Hebreos capítulo 12, verso 1. En esta vida, hermanos, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos quieren apartar de lo que realmente vale la pena. Por eso es necesario, como dice segunda de Corintios capítulo 13, verso 15, examinaos a vosotros mismos si estamos en la obediencia a la palabra de Dios o si estamos caminando por nuestra propia cuenta. Por eso, pruébese a usted mismo, probémonos a nosotros mismos si estamos haciendo lo que Dios así nos ha mandado. Y vamos a tomar, hermanos, la lección de un texto que yo sé que es muy conocido para todos. Mateo capítulo 6, verso 33. Y Mateo, hermanos, era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, quien escribe este relato del Evangelio, el hijo de Alfeo, según Marcos capítulo 2, verso 14. Era uno de los apóstoles, hermanos. Y este relato del Evangelio se escribe entre el año 42 al 58 después de Cristo. Hay muchas palabras claves que nosotros encontramos en este relato del Evangelio. Por ejemplo, el reino, que aproximadamente sale 55 veces. Aparece también el reino de los cielos, 32 veces. La palabra rey o el sustantivo rey, hermanos, muchas veces aparece en este relato del Evangelio. Y este relato, hermanos, o Mateo escribe especialmente a una audiencia judía. Por lo tanto, hermanos, usted ve leyendo, usted se dará cuenta o nos damos cuenta nosotros que Mateo dice porque está escrito o porque el profeta dijo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que él estaba presentando tenía que presentar evidencia de lo que las escrituras decían para que vieran el cumplimiento de esas profecías en el Nuevo Testamento. El mensaje principal de este relato, hermanos, es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús, el Rey de los judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, como las profecías, valga la redundancia, que el Espíritu Santo por medio de los profetas presentó al pueblo, se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso aproximadamente, hermanos, en esos 28 capítulos que tenemos, hay aproximadamente 60 citas del Antiguo Testamento. Y el relato del Evangelio, según Mateo, hermanos, inicia con referencia a la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y antes, yo cuando la primera vez que leí eso, nunca se me olvida, fue en una clase de visitas que el hermano Joel ahí de Zampa nos daba esa clase. Y la segunda vez fue con mi mamá. Yo me sentaba con mi mamá todos los días, hermanos, y leíamos un capítulo empezando desde Mateo y así pasamos casi que por el Nuevo Testamento. Y mi mamá me decía, ¿qué entendió, verdad? ¿Qué aprendió usted de lo que leyó ahí? ¿Cómo le sirve eso a usted en su vida? Cuando pasé por el capítulo 1 de Mateo, yo dije, la verdad no entendí nada, vi un poco de nombres
después, cuando vine a estudiar un poco, el hermano Scott Peña, que me dio ese curso en la escuela, y también el hermano Jesse, cuando estuve en la escuela también en Brauntree, vi lo importante que era conocer, hermano, la descendencia, cómo probar de que Jesús, su descendencia tenía un propósito, cómo Dios en su providencia iba tejiendo todas las cosas, y eso estaba en registro en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Salvador del mundo. Este relato del Evangelio inicia con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y termina con Mateo capítulo 28, donde Jesús se le apareció a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta, hermanos, cómo inicia y cómo cierra este libro. Y aparte de eso, hermanos, este libro inició con la frase Dios con nosotros. Mateo capítulo 2 también, Dios está con nosotros. ¿Y cómo cerró? Dios también está con nosotros si hacemos su voluntad. Por lo tanto, hermanos, a Cristo en este relato del Evangelio nosotros lo vemos como el Rey de los judíos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Por eso es que Mateo presenta a Jesús como el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. De este hermoso relato del Evangelio tenemos muchas lecciones prácticas para nosotros hoy, y específicamente donde vamos a estar ubicados, hermanos, que de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7 verso 29 es considerado esta sección, hermanos, esos 3 capítulos, como el sermón de la montaña, ¿verdad? O el sermón del monte, donde Jesús inicia bienaventurado, las bienaventuranzas, o algunas de las bienaventuranzas que nosotros encontramos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de corazón limpio, y en fin, también encontramos en Hechos capítulo 20, ¿verdad? Verso 35, más bienaventurado es dar que recibir. Y así también en Proverbios encontramos algunas bienaventuranzas, y en el libro de los Salmos, o en los libros de los Salmos, hermanos. Y en esta sección, hermanos, 3 capítulos, 111 versículos. ¿Quiénes eran los oyentes, hermanos? Cuando usted lee Mateo capítulo 5, hermanos, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, la audiencia que estaba escuchando a Jesús en ese sermón eran directamente sus discípulos, pero también había una multitud. Muy probable ahí habían escribas, habían religiosos y habían personas que se encontraban en ese momento. A manera de aplicación, hermanos, podemos nosotros decir que este texto está dirigido a toda persona que desea vivir como un ciudadano de la familia de Dios, que es la iglesia, hermano, para saber cómo nosotros conducirnos en nuestra vida, y en nuestra vida esto incluye al cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. A todos aquellos que buscan sinceramente a Dios. Y aquí, como dije anteriormente, hay muchas lecciones prácticas, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría compartió para sus discípulos y para la multitud de todos los que estaban ahí. Por eso, como inicia es importante, pero también como termina. Y como termina es el propósito también de este sermón. En este sermón, o cada día que nosotros nos reunimos o leemos en nuestra vida cotidiana la palabra de Dios, hermanos, tenemos que salir admirados.
Dice que cuando Jesús predicó este sermón, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, debemos de salir animados, motivados, admirados de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios espera por nosotros, hermanos, porque son cosas posibles. No importa, hermanos, quién sea, ¿verdad?, que pase. Pongamos atención a la palabra de Dios y que salgamos de este lugar admirados del mensaje de Dios. Muchas veces, o algunas veces, me decía un hermano en la clase, me decía, hermano, qué buen sermón. Se bajaba él del púlpito y le decía, qué buen sermón, hermano. Y me dice, yo iba a una campaña y me decían lo mismo, qué buen sermón, hermano. A la otra, qué buen sermón. Y un día le pregunté, hermana, ¿qué aprendió del sermón? Es que estuvo bueno, hermano, palabra de Dios. Pero ¿qué dije? Dígame alguna cosa que usted aprendió. Es que fueron tantas, pero dígame solo una nada más. Bueno, a veces el enfoque no está en la palabra, hermanos, y está en el mensajero. Ocupamos poner el enfoque en el mensajero. Hemos aprendido hasta el momento algunas cosas. ¿Quién escribió el relato del Evangelio? ¿A quién se le escribió? ¿De cuál es el tema general, hermanos? Son cosas que debemos de aprender de la palabra de Dios para así salir fortalecidos, para así vivirlas y para así poder transmitirlas a otro. A veces aquí del frente se dicen muchas cosas, tome nota, hay video y así aprende, hermanos. Entre más tengamos la palabra de Dios, mejor van a ser nuestras reacciones y decisiones en el diario vivir. Recuerde que el salmista dice que en nuestros corazones debemos de guardar la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Salmo 119, verso 11. Y vamos a ver de este versículo, hermanos, de Mateo 6:33, tres cosas con respecto a dirigir nuestro enfoque. En primer lugar, vamos a ver que para redirigir nuestro enfoque debemos de anhelar el reino de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que para redirigir nuestro enfoque debemos de anhelar la justicia de Dios. Y en tercer lugar, para redirigir nuestro enfoque debemos de confiar en la providencia de Dios. Así que en primer lugar, déjalo ahí en mente, hermanos, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y es ahí donde vemos el anhelar el reino de Dios, hermanos. El buscar significa una acción persistente que yo debo de estar realizando todos los días de mi vida. Es una acción que los discípulos o las personas que tengan el interés de buscar a Dios deben de estar haciendo persistentemente, o debemos de mantenernos persistentemente, y que nadie lo puede hacer por mí. Yo soy el responsable delante de Dios de mantener una vida de anhelo del reino de Dios, hermanos. Y es un mandamiento, no es una opción. Si quiero, yo busco el reino de Dios, o si quiero, yo anhelo el reino de Dios. No es así, hermanos. Jesús establece claramente que para redirigir nuestro enfoque, para mantenernos enfocados, para volver al lugar correcto y para ir hacia el lugar correcto, para estar caminando hacia ese lugar, hermanos, debemos de anhelar el reino de Dios. Y aquí, hermanos, el reino de Dios significa el gobierno soberano de Dios. Debemos de estar anhelando el gobierno soberano de Dios. Y Jesús, amados hermanos, en su ministerio, cuando inició, en primera instancia, nosotros leyendo los relatos del Evangelio podemos ver que Él vino a Juan el Bautista para ser bautizado por Él. Y según Mateo capítulo 3, verso 15, el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue para cumplir toda justicia, para cumplir con la palabra de Dios, con lo que ya estaba establecido. Recuerde que la ley y los profetas fueron hasta Juan, según Lucas capítulo 6, verso 16. Y Jesús vino para cumplir la ley, para cumplir la palabra de Dios. Lo que no pudieron hacer otros,
Él sí lo hizo, hermanos. Y cuando Jesús en su vida, ¿verdad? En su ministerio, tuvo que hacer las cosas que el Padre había establecido, hermanos, en las Escrituras. Y cuando inició, hermanos, el ministerio de la predicación, vino Jesús predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Cuáles son las nuevas que predicó Jesús, hermanos? Entonces, bueno, las buenas nuevas, el Evangelio que predicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era lo que estaba profetizado, hermanos, en Daniel capítulo 2, verso 14. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni que será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero ese reino, que es la iglesia de Cristo, ese reino permanecerá para siempre. Él, como mencionó, que no venía a quitar, ¿verdad?, la ley y los profetas, sino que venía para cumplirla, según Mateo capítulo 5, verso 17, en este hermoso sermón del monte. Ellos debían de entender que Jesús venía a cumplir la ley, que él era el cumplimiento de esas profecías. Por eso Jesucristo, del Antiguo Testamento, como hemos venido estudiando, el propósito de Él, hermanos, era llevarnos a Cristo. Por eso en Gálatas capítulo 3, verso 14 nos dice que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por esa confianza y por esa obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando Cristo llegó a la cruz, hermanos, se cumplió todo. Todas las profecías fueron cumplidas en Él. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado, hermanos, en esa cruz, ahí se consumió todo, ahí finalizó el sistema antiguo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, según Romanos capítulo 10, verso 4. El reino de Dios, hermanos, en su preparación, vamos a decir, desde antes de la fundación del mundo, y el reino, recuerde que es la iglesia de Cristo, Colosenses capítulo 1, verso 13, el reino en su preparación fue divino, hermano, fue divino porque vino de Dios. El reino en su preparación fue difundido. ¿Cómo fue difundido? Por Jesús y luego por los apóstoles, hermanos, iniciando desde Jerusalén. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13 les dio la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y los iba a guiar y los iba a guiar a toda la verdad. Que ellos no tenían ni que pensar lo que tenían que decir, según Marcos 13, 11, hermanos. La promesa del Espíritu Santo vino sobre ellos. Nuestro Señor Jesucristo inició esto, les hizo la promesa a los apóstoles, que Él les enseñó el trabajo, lo que debían de hacer en cuanto a predicar el Evangelio. Les dice: va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, verso 8. Y en Hechos capítulo 2 se establece el reino, hermanos, que es la iglesia de Cristo, donde el apóstol Pedro, puesto en pie, hermanos, predica el Evangelio, predica utilizando citas, hermanos, del Antiguo Testamento para comprobar de que Jesucristo era el Mesías prometido en las Escrituras, que ellos no recibieron, que ellos mataron y crucificaron. Por eso en el verso 36 les dice de Hechos capítulo 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, estas personas
dijeron, ¿qué haremos? Lo matamos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el reino, hermanos, en su principio es divino, porque vino de Dios, fue difundido por Jesús y por los apóstoles, y hoy también por nosotros, hermanos, por la iglesia de Cristo, que anuncia el evangelio a toda la nación, donde debemos de ir por todo el mundo, como hicieron los apóstoles, predicando el evangelio y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y hermanos, el reino es diferente. Recuerde que cuando Jesús vino, Él decía, no, la ley dice, no matarás, pero yo os digo que ahí es donde lo vemos diferente, una nueva doctrina, una nueva manera de vivir, una nueva manera para obtener el perdón, una nueva manera para comportarse, hermanos, delante de nuestro Padre Celestial. Y así lo mandó. No matarás, ¿verdad? Decía la ley, Éxodo capítulo 20, verso 13, Deuteronomio 5, 17. Pero yo mando, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta la ofrenda. No matarás, y Jesús va con una doctrina diferente, porque Él es el que tiene toda la autoridad, y le dice, si tienes un problema con tu hermano, arregla primero el asunto, hermanos. Estamos viendo que el reino es divino porque vino del Padre, fue difundido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los apóstoles, y podemos decir que nosotros también damos a conocer el reino de Dios, que es la iglesia de Cristo, y también tiene una doctrina, hermanos, un sistema diferente que empezó por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino, hermanos, está en vigencia hoy. Este reino es en el cual usted y yo somos parte. Ese reino es el que nos afirma, nos fortalece, hermanos, y que nos mantiene en un lugar seguro, hermanos. Así como en el Antiguo Testamento, cuando a Noé, nuestro Dios le habló a Noé y le dijo, construye un arca porque voy a destruir la tierra y va a venir un gran diluvio. Y por 100 años aproximadamente estuvo construyendo un arca y anunciando a las personas lo que iba a venir, y las personas creían que él estaba loco, que estaba borracho, hermanos. Cuando vino el momento, cuando vino el diluvio, cuando vino eso que Dios había establecido, que Noé ya había comunicado por muchos años, hermanos, los que se salvaron fueron pocos, hermanos. Hoy muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado que hace Dios es a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted y yo debemos de estar en ese lugar seguro, manteniendo una obediencia a la palabra de Dios. Si ya hemos sido sepultados con Cristo en las aguas del bautismo, según Romanos capítulo 6, verso 4, para andar en una novedad de vida, para andar en una vida nueva. Pero si usted no lo ha hecho, usted tiene que hacer esto, porque Cristo tiene toda la autoridad, porque es la doctrina de Cristo, no es la doctrina de ningún hombre, de ningún predicador, es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que leyendo nosotros podemos entender en la palabra de Dios. Y bendito sea nuestro Dios, porque estamos en ese lugar seguro. Los que obedecieron, los que creyeron a Noé,
estuvieron en ese lugar seguro y se salvaron, su familia. Y los que estamos creyendo hoy en el Evangelio, reuniéndonos, orando, congregándonos, hablando a otros de Cristo, hermanos, estamos en un lugar seguro, porque la iglesia de Cristo es un lugar seguro. Debemos entonces, hermanos, para redirigir nuestro enfoque, anhelar el reino de Dios. Y en segundo lugar, debemos de anhelar su justicia, hermanos, su justicia. Y la justicia de Dios es perfecta. Dice que la justicia de Dios es pura, es limpia, es la que convierte nuestra alma, es la que nos da vigor, la que nos da aliento, la que nos consuela, la que nos fortalece, hermanos. Este sustantivo justicia, hermanos, viene del griego, que significa lo que es recto, lo que es bueno, lo que Dios exige. Esto, hermanos, es un término judicial que el Espíritu Santo puso, hermanos, por medio de en su palabra, hermanos, para darnos a entender aquello que no cambia, hermanos. El anhelar su justicia, hermanos, significa anhelar la palabra de Dios. Pedro dijo que la palabra de Dios, hermanos, es como una flor, ¿verdad? Una flor se marchita, pero la palabra de Dios no, es viva, permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, cantamos un canto, pero la palabra no va a pasar, hermanos. Por eso la importancia, recuerde, hay de aquel que le quita, hay de aquel que le añade, hermanos. Si usted lo ve en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, al inicio de la Biblia, en Proverbios, a la mitad de la Biblia, y en Apocalipsis, al final de la Biblia, hay de aquel que le añade, que le quita la palabra de Dios, va a tener sus problemas delante de Dios. Y la justicia de Dios, hermanos, Dios la reveló en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo habló a la iglesia en Roma, le dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que obedece y se mantiene obedeciendo, al judío primeramente, al pueblo que Dios utilizó, al pueblo escogido, pero le dice, y también al griego, porque en Romanos 2:11 Dios no hace acepción de personas. Él llama a todos por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque en el Evangelio, el verso 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc capítulo 2, verso 4, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. La justicia de Dios fue revelada en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde se absuelve, hermanos, de culpa. Quiere decir que en la sepultura, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios imputó, esto es, Dios absuelve de culpa a aquel hombre que confía en el Evangelio, que confía en su palabra, que se mantiene obedeciendo la palabra, que la practica, hermanos, que tiene esa hambre. Nos hace falta, hermanos, eso. Creo que nos hace falta crecer más en el hambre y sed de justicia. Recuerde que en este sermón nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La dicha en el hombre está en anhelar la justicia de Dios. ¿Qué tanto usted y yo anhelamos la palabra de Dios? ¿Cómo demostramos eso? Bueno, todos los días, hermanos, llevando una vida de lectura de la palabra de Dios, hermanos. Leer la palabra de Dios es vitamina para nuestra alma. En una clase anterior, hace como unas 2 semanas, hermanos, unos consejos para nosotros ponerlos en práctica. Estábamos iniciando el mes. Decía, bueno, se puede leer un proverbio cada día, que es una dosis de sabiduría para nuestra alma, para nuestro corazón, porque los proverbios tienen 31 días, 31 capítulos, los meses, tienen 31 días
Un proverbio cada día, una dosis de sabiduría. ¿Quiere leer el Nuevo Testamento en un mes? 10 capítulos todos los días, le toma 1 hora de su vida, del tiempo, de la vida que Dios nos está dando, del tiempo que Dios nos está regalando. En un mes, hermanos, usted se lee el Nuevo Testamento. Para nosotros, los que queremos predicar la palabra de Dios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, hermanos, todas las semanas, no toma 5 minutos cada carta, hermanos. Cada carta serían 15 minutos. Tito, usted dura como 2 minutos y medio leyendo eso, hermanos. Alimenta la manera en cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que tratar a los ancianos, cómo tengo que tratar a las jóvenes, cómo me tengo que comunicar sin parcialidad. No puedo, uy, ¿por qué a mi esposa no le voy a decir nada? Uy, porque no, voy a hacer como Dios quiere. Ahí están los mandamientos para un evangelista, para saber cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. A lo que voy, hermanos, es que si queremos redirigir nuestro enfoque, Jesús dice, anhelemos su justicia. Y esa justicia es la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son rectos, hermanos. Dios al que ama, disciplina. Las cosas que Él nos da, hermanos, es para bien, nunca es para mal. Solamente necesitamos tener ese corazón deseoso de su palabra, hermano. Y en tercer lugar, hermano, recuerde que hemos visto que para redirigir nuestro enfoque debemos de anhelar el reino de Dios. Para redirigir nuestro enfoque debemos de anhelar la palabra de Dios, su justicia. Y en tercer lugar dice que debemos de confiar en la providencia de Dios. Mateo 6:33, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted ve el contexto, hermanos, de este texto, nos está hablando de la vida diaria, hermanos, cosas en las cuales usted y yo podemos caer, ¿verdad? Que queremos, necesitamos la vestimenta, el abrigo, el sustento, hermanos. Son cosas en las cuales todos pasamos, hermanos. Uno se pone metas de tener algo mejor, o si me hace falta algo, y si ya lo tengo, ya digo que quiero otra cosa, hermanos, porque así somos, hermanos, así somos. Como seres humanos, o por lo menos yo, ¿verdad? Yo siempre quería algo, ya lo tengo, y después ya quiero otro. A veces uno no está contento, hermano. Recuerde en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice que el principio, hermanos, de la riqueza es el contentamiento. Estar contento con lo que yo tengo. A veces a veces queremos más y no estoy contento con lo que ya tengo. Y al hablar de providencia, hermanos, significa el cuidado que tiene Dios de la creación y de las criaturas. Eso es lo que significa la providencia de Dios, hermanos. Pro significa ante, y evidencia significa que ve, lo que conlleva que la providencia de Dios es que Él ve con anticipación. Dios ve antes de que las cosas sucedan. Dios mira nuestros pensamientos antes de que nosotros pensemos, porque Él es el Dios de dioses. Él es el Dios eterno, el que nos creó, el que existe y el que va a existir por siempre. Dios ve antes. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, lo afirmamos que lo hace de dos formas. De una manera milagrosamente, hermanos. Por ejemplo, en la creación, en el Éxodo, como el pueblo, Dios cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó hasta el Mar Rojo y abrió ese mar, ¿verdad? Y ellos pasaron en seco. Milagrosamente, la providencia de Dios, estaban ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ya vienen por nosotros. Dios hizo la primera pecera, ¿verdad? Pasen en seco ahí por el mar, y después
cerró esa pecera, hermanos. La primera pecera que vemos en la Biblia, hermanos. Y ahí, en ese momento, hermanos, milagrosamente, hermanos, recuerden que estamos viendo cómo afirmamos la providencia de Dios en dos formas. Número uno, milagrosamente en la creación, con Daniel también. El hermano Byron expuso eso la semana anterior o tras anterior acerca de eso. Con los apóstoles, ¿verdad? Milagrosamente, cómo tenían ellos el poder, ¿verdad? Para sanar, para si tomaban alguna cosa mortífera, no iban a morir, en fin. Pero eso cesó porque la revelación ya la tenemos. Ya tenemos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 8 al 10, cuando iba a venir lo perfecto, lo que es en parte iba a acabar, y lo que era perfecto es todo el sistema de instrucción de Dios escrito en muchos idiomas para que nadie tenga excusa. Y también la providencia de Dios la vemos a través de los medios naturales, hermanos. Por ejemplo, con José, vendido, hermanos, José vendido por sus hermanos, pero Dios lo encaminó a bien para mantener la vida del pueblo, hermanos. Por eso cuando uno está en un lugar y uno dice, uy, estoy en este lugar, la estoy batallando, vea la providencia de Dios. Pregúntese, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Ayúdame a sacar esto adelante, ayúdame a florecer en medio de esta circunstancia, porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo y tú me pusiste en esta circunstancia. O yo me metí aquí, pero Señor, solo tú me puedes sacar de este lugar. Acudo a tu providencia, acudo a que tú ves. Cuando usted ve en Isaías capítulo 40, hermanos, dice 46, dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra, hermanos. Eso significa 40:22, le dije 46, Isaías 40:22. ¿Qué indica eso, hermanos? Que Dios está en un lugar, ¿verdad? Sabemos que Dios es espíritu, está en todo lugar, su morada en los cielos, hermanos. Pero cuando vemos aquí en Isaías 40:22 que está sentado en el círculo de la tierra, utilizando esa figura, número uno, vemos que la tierra es redonda. Tantos estudios científicos y demás, la tierra es redonda, no hay que hacer mucho estudio. Yo le creo a lo que el Espíritu Santo nos deja, y después Dios está viendo, nada obstaculiza sus situaciones, mis situaciones, nada le obstaculiza a Él. Él siempre está viendo y Él provee para nosotros. Es más, en ese mismo contexto, hermano, la bendición de Dios dice que está sobre justos y sobre injustos. Mateo capítulo 5, verso 45. La providencia de Dios está sobre justos, sobre aquellos que han obedecido y nos mantenemos obedeciendo, y sobre aquellos que no quieren, que desechan o que inician y se van. Siempre Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Jesús, hermano, lo que vemos es que Él no ignora nuestras necesidades. Más bien Dios dice, yo me comprometo, yo estoy comprometido a que mientras ustedes estén en la tierra, yo voy a suplir. Esto no significa un pacto de providencia, ¿verdad? No significa como algunos piensan, de que busque a Dios y todo, ¿verdad?, viene a su vida, todo va a llegar como si nada. No, la Biblia nos enseña que si no trabajamos, no comemos. Habían algunos de los hermanos en Tesalónica que decían, ya Cristo viene, entonces no hago nada, me quedo aquí, hoy viene, hoy puede venir y no trabajo, entonces no voy, no hago lo que tengo que hacer. No, hermanos, significa que si confiamos en Él, en la providencia de Él, Dios va a suplir. Quien vive para Dios, hermanos, no tiene miedo.
no tenemos miedo, no somos esclavos del miedo ni de la codicia, de ninguna cosa material, hermanos. Que nuestra oración debe de ser, hermanos, que para redirigir nuestro enfoque nosotros estemos enfocados en estos 3 puntos, anhelando el reino de Dios, todo lo que podamos hacer para la causa de Cristo, hermanos, anhelémoslo. Todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al desarrollo, crecimiento espiritual de la iglesia, busquémoslo de corazón, porque eso honra a Dios. Todo lo que nos ayude a crecer, hermanos, está aquí. Por eso anhelemos la justicia de Dios que está en su palabra, y anhelemos, hermanos, o confiemos en la providencia de Dios. Dios, hermanos, nos ayude a mantenernos enfocados y a mantener nuestra mirada en Él, quien dio todo por cada uno de nosotros. Mi oración es, hermanos, que sigamos adelante en el camino del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un himno de invitación. Hermanos, hay 3 cosas que hemos visto hoy. Usted puede decir hoy: gracias, Señor, porque estoy contigo, porque voy bien. Pero también usted en su corazón puede saber: no lo estoy haciendo, no estoy dando todo de